Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mavic. Hoy tenemos el lujo de tener a alguien que sabe un montón del mundo agro y que aparte es mi papá. Así que un placer, bienvenido Tom, gracias por venir. Muchas gracias por tenerme acá. Es muy raro que un hijo tenga interés por el padre, con lo cual hay que celebrarlo. Y un poco vamos a aprender de vos, así que contento de que estés acá. Bueno, como saben, nosotros buscamos conectar nuestra audiencia con referentes de distintas industrias para aprender un poco del mundo que hay atrás de los números, que hay atrás de cada segmento, de cada parte de la economía. Y bueno, hoy vinimos a aprender cómo es un poco del mundo agro y nada, mejor que nos cuentes vos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicás y qué es lo que hace JJ. La empresa que presido, JJ Hinrichsen Sociedad Anónima, fue fundada por tu abuelo, mi padre, en 1955. Yo me uní a la empresa en 1985 y la empresa se dedica al brokerage hoy, sobre todo internacional, de agrocommodities. Hasta 1985, que yo ingresé, fue una empresa que era activa en el mercado doméstico, sobre todo ventas de fábricas a exportadores, que a su vez exportaban y llevaban lo que Argentina producía al mundo. Y cuando yo comencé con nuestra empresa familiar, intentamos meternos en los mercados internacionales y por suerte para todos nosotros lo logramos. Lo que comercializamos son por sobre todo agri-commodities, soja, aceite de soja, harina de soja, cáscara de soja, el complejo de girasol, aceite de girasol, semilla de girasol y harina de girasol, y algunos productos de algodón, de lino en su momento. Ahora el lino prácticamente desapareció, y sobre todo en aceites y en biodiesel nuestra empresa tiene un cierto liderazgo. En las cuentas nacionales de la nación, el mayor generador de divisas para Argentina son los dos nomencladores de aceite de soja crudo y harina proteica, harina de soja que Argentina exporta. El 50 al 55% de las exportaciones de aceite van a India. India es nuestro gran comprador de aceites comestibles. Por lo cual, muchas veces digo que en el fondo Argentina es India dependiente por la generación de divisas que genera la exportación de aceites a India. ¿Cómo fue la evolución de la empresa en todo este tiempo? Sé que el mundo cambió, imagino que el protagonismo de Argentina en la industria también. ¿Hay productos nuevos? Es interesante tu pregunta porque hay algunas cosas que cambiaron tremendamente y otras que no cambiaron en absolutamente nada. Y que el desafío es cómo lograr que cambien para mejor. Hablemos 2 minutos primero de la estructura del mercado. Hace 30 o 40 años, y lo mismo ocurre hoy, un camión de girasol, de semilla de girasol, que se vende en Villegas, por decir algo, a una fábrica de aceite, que recibe ese camión, muele la semilla, genera dos productos: pellet de girasol, que se usa para alimentos balanceados en el mundo, y aceite de girasol crudo, que después se refina y se consume o en margarinas o en aceites que uno tiene en la mesa. Desde Villegas, esos dos productos son camionados a un puerto. Desde allí se toma un barco con todos los riesgos que significa tomar fletes, seguros, mermas. Se embarca a un destino, se descarga, se transporta y lleva al recibidor final. Y si hace 40 años uno hacía esa cuenta, perdías $5 o $10 por tonelada de integrar todo el flujo y la transición de ese producto hacia su destino final. Y sorprendentemente, eso esencialmente es la misma situación hoy. No hay un margen que justifique las brutales inversiones que se han hecho en fábricas de aceite,
terminales de embarque, acopios, barcos, instalaciones de descarga, tancaje, camionaje y delivery al consumidor final. La industria es tan competitiva que prácticamente es imposible, o son muy pocas excepciones, las situaciones en las cuales, haciendo en un mismo momento toda esta transición, se gane plata y se pueda cerrar un margen. ¿Qué desafío tiene la industria? Generar margen donde hoy no lo hay y donde a lo largo de estas últimas décadas la industria no consiguió armar una estructura de margen. Hay industrias que han dado ejemplos sobre cómo solucionar esto. Por ejemplo, la industria del acero es un muy buen ejemplo. El acero en la década del 50, 60, 70 había tal competencia que el único camino que encontró para llevar la industria a un nivel de profitabilidad adecuada fue la concentración. Hubo players, Mittal es uno de ellos, un gran actor hindú, que aumentaron su participación de mercado y con eso lograron un margen que previo a estas decisiones empresariales no existía. Lo mismo, en el fondo, es el desafío que tiene nuestra industria. Y es muy probable que el verdadero cambio en la industria surja a partir de una concentración de la industria. De hecho, Bunge anunció en 2023 que compraba a Viterra en 30 y pico mil millones de dólares, si recuerdo bien. La adquisición todavía no está terminada, pero no falta nada como para que hayan conseguido permisos de no monopolio y legislaciones que hay que cumplir en el mundo por esta adquisición, y en breve debería estar. Pero es muy probable que la compra de Viterra por Bunge cambie finalmente, incipientemente, la estructura de nuestro negocio y lleve margen a una industria muy compleja. Esto explica algo que hasta ahora no cambió y debe cambiar y está en ciernes de cambiar. Del otro lado, sí, encontramos varias cosas que han cambiado a lo largo de estos 40 o 50 años, de los últimos 40 o 50 años. En el pasado, alguna de las grandes empresas tenía, me refiero a, en su momento, André et Compagnie, Cargill, Continental Grain, Bunge, Dreyfus, las tradicionales cerealeras, tenían generalmente una suerte de as de espada, tipo súper talentoso y sobre todo con una disposición y voluntad al riesgo fenomenal, que tomaban posiciones especulativas, que cuando iban bien, por supuesto, ganaban fortuna de plata, y cuando iban mal, directamente costaron la pérdida de la empresa. André et Compagnie es un muy buen ejemplo. Era una de las 5 grandes cerealeras del mundo y por una especulación terminó siendo vendida y desguazada y fue comprada por sus competidores por una posición especulativa. ¿Qué cambió? En el pasado, el negocio físico era una proporción chica del negocio y se ganaba plata especulando y apostando a favor de subas o bajas de precio, tomando posiciones y generando un resultado con eso. A medida que fue creciendo el negocio y la plataforma del negocio, algo que cambió mucho la naturaleza del negocio es que hoy, con participaciones de volumen mucho mayores, múltiplos de lo que fue en la década del 80 y del 90, las empresas no intentan generar resultados no por fluctuaciones de precios, sino a pesar de fluctuaciones de precios. Arbitran y obligan a sus operadores y traders de arbitrar posiciones, y quienes tienen una plataforma de negocio y una probabilidad de éxito mayor son aquellos que invirtieron en activos
acopios, fábricas, puertos, tancajes y almacenamientos en descarga, más una red comercial, pero son aquellas compañías que definieron su negocio como un negocio asset-based, basado sobre sus inversiones y sobre sus participaciones relativas. Y la parte especulativa, si bien existe, porque todas estas empresas y todos los operadores, por supuesto que tienen opiniones, pero el management de las empresas intenta darle un ingrediente menor a la parte especulativa y darle un ingrediente mucho mayor y más sustancial basado en su capacidad de activos y de gerenciamiento de sus activos. Esto es una diferencia fundamental en nuestro negocio. Volviendo un poco a lo que es Argentina y el protagonismo que tenemos nosotros frente al mundo, ¿en qué nivel estamos a nivel global? ¿Somos competitivos? ¿Hay mucho por mejorar? Argentina es, dependiendo de los años, y voy a hablar ahora sí de soja, porque en soja Argentina es relevante. En girasol, Argentina es tomador de precios. Nosotros tenemos una cosecha de girasol de aproximadamente 4 millones de toneladas de girasol. El Mar Negro, Rusia más Ucrania, tienen una cosecha de entre 24 y 30 millones de toneladas de girasol. Por lo tanto, Argentina es, como dije recién, tomador de precios en el complejo de girasol, porque en verdad la realidad y los precios de girasol se definen en el Mar Negro y nosotros somos marginales. En soja somos distintos. Si bien nuestra cosecha es la tercera o cuarta cosecha del mundo, con nuestros 50 millones de toneladas de soja, somos el mayor exportador del mundo de aceite, biodiesel y harinas de soja. Estados Unidos tiene una cosecha mucho mayor, pero tiene un mercado doméstico tan enorme que el residual de soja, cuando tienen muy buenas cosechas que exportan, es relativamente chico. Y además exportan poroto de soja, no aceite y harina de soja. Brasil es una situación similar. Frente a nuestros 50 millones de toneladas de soja, Brasil tiene hoy una producción de 165 millones de toneladas de soja. Una gran cantidad de la producción de soja es consumida en el mercado doméstico brasilero, ya sea en forma de aceite, en forma de harina como alimentos balanceados o en forma de biodiesel, porque tienen un mandato de blending para combustibles mucho mayor que Argentina, mayor en porcentaje y mayor en cifra real, porque Brasil es un país mucho más grande. Entonces, a pesar de tener una cosecha mucho mayor que la Argentina, más de 3 veces la cosecha argentina, el excedente que exporta algo en harina, algo en aceite, pero por sobre todas las cosas, igual a Estados Unidos, en poroto de soja. En cambio, Argentina, teniendo una cosecha de 50 millones de toneladas, mucho más chica, como exporta un enorme porcentaje de su molienda de soja en Argentina, de los 50 millones de toneladas se muelen 43 millones de toneladas y entonces Argentina se transforma en el mayor exportador del mundo de biodiesel de soja, de aceite de soja y de harina de soja. A tal punto que tenemos la prácticamente exclusividad de exportación de metilester de soja, mal llamado biodiesel de soja. Podemos llegar a exportar 1.200.000 toneladas a la Comunidad Europea y tenemos alrededor del 50% de las exportaciones mundiales de aceite de soja y un 47% de las exportaciones mundiales de harina de soja. ¿Qué necesitamos para seguir desarrollando el sector? ¿Qué es lo que falta hoy? Bueno, en el 2005 Brasil tenía una producción de 34 millones de toneladas de soja y Argentina en el 2005 de 40 millones de toneladas de soja. Como expliqué recién, Argentina en 20 años, desde el 2006
2005 al 2025 pasó de 40 a 50 millones de toneladas. Y Brasil en esos 20 años pasó de 34 millones de toneladas a 165 millones de toneladas. Esto tiene nombre y apellido y se llama retenciones de exportación del 30 y pico % en el complejo de soja. El Estado, el gobierno, de una forma obscena, se llevó 1/3 de la facturación del agro. Y el impacto en la rentabilidad del negocio se ve a simple vista. Es incomprensible, en el fondo, que los gobiernos han podido convivir con esta realidad absolutamente ridícula, anticonstitucional, y que, por supuesto, los resultados a simple vista explican el porqué de la evolución tan pobre de nuestro output y de nuestras cosechas. ¿Pensás que el rol del Estado va a cambiar? ¿Pensás que va a beneficiarse dentro de poco el sector privado? ¿No lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, todos quienes sembramos, nos incluyo, tenemos la esperanza de hacerlo, porque el resultado para el productor ha sido nefasto estos últimos años, por un motivo o por otro, por motivo de precio, por motivo climático, y todo el tiempo estas cosechas ocurren todavía en Argentina porque hay una apuesta a favor del sector privado de que esta realidad cambie. Espero que cambie, espero. ¿Pensás que más allá de la parte de las retenciones, con una moneda un poco más sólida, con menos inflación y con un peso un poco más fuerte, de la mano de créditos, pensás que podrían venir muchas más oportunidades para el productor? Puede que sí, puede que no. El primer impacto del peso tan fortalecido es que la estructura de costos en dólares se ha multiplicado. Entonces, el peso firme, nuestro tipo de cambio retrasado para nuestro sector, combinado con precios internacionales muy bajos, que es nuestra realidad hoy, de vuelta carcome la rentabilidad que el sector tiene. El crédito siempre es una ayuda, pero antes de ir sobre variables de lo que uno quiere hacer como para invertir en un dólar a través del crédito y que vuelva en su rentabilidad, yo creo que es infinitamente más fácil y directo eliminar externalidades de nuestro mercado, como por ejemplo el mercado laboral, lo que cuesta tomar a alguien y tener que despedirlo, las retenciones desde ya, la presión impositiva, el impacto que tiene hoy sobre el agro y sobre la totalidad del sector de bajar cargas absolutamente excesivas es un múltiplo del impacto que tendría crédito, etc. Hay que corregir cuanto antes situaciones absolutamente injustas y dejar que la gente trabaje y trabaje con rentabilidad. Yendo a eso y a lo que esperás tal vez del gobierno actual, ¿qué políticas pensás que necesitan llevarse a cabo para que realmente prospere el agro? Si tenemos que decir alguna que otra cosa específica. Bueno, como mencioné recién, baja de retenciones a gritos. Si el ingreso a un productor aumentara en forma decisiva, no se va a comprar un 8º o 10º o 20º departamento o un 5º o 10ª camioneta. Va a mejorar, por supuesto, su estructura de vida, y muy merecida la tiene. Va a invertir en el capital y la dotación de capital que tiene en el campo, cambiarán tractores, cambiará alguna camioneta y después invierte. Y es eso lo que cambia o debería cambiar sustancialmente la estructura de todo este negocio. Y por supuesto que de 50 millones de toneladas de soja podemos pasar a un 30 o 40% más rápidamente. Se puede aplicar más tecnología, más fertilizantes. E irónicamente, el gobierno, si bajara las retenciones o los derechos y toda la carga impositiva, tal vez
en el bottom line se lleve más plata cobrando la mitad de las retenciones y arrancar con un camino de lógica empresarial que llevarse 30% de una actividad económica absolutamente reprimida. Y dicho de paso, el incentivo al negro con esta brutal carga impositiva entre impuestos y retenciones es infinitamente mayor que si uno llevara carga impositiva y derechos de exportación, que son una aberración en sí mismo, a un nivel mucho más democrático de lo que es hoy. Saliendo un poco de Argentina y volviendo un poco a la parte global, ¿qué oportunidades ves en los próximos 10 años en el mercado internacional, en toda la parte de granos? El comercio de granos en sí, hace 100 años, era el 4% del comercio mundial que había. Creo que hoy debe estar abajo del 1%. El poder de compra de una tonelada de soja, de una tonelada de girasol, de maíz, de trigo, de lo que fuere, a lo largo de estos últimos 100 años ha sido diezmada. Un ejemplo es cuántas toneladas de soja necesitabas en 1980 para comprarte un BM323, por ejemplo. Bueno, hoy necesitas 3 veces la cantidad de toneladas de soja para comprarte un BM325, que es el auto equivalente, en fin. Hay otros ejemplos, pero gracias al incremento tremendo de la productividad del agro, los precios relativos del agro frente a otros productos transables ha ido bajando. ¿Cuál es la oportunidad entonces que uno debería buscar, pero que con nuestra realidad económica, que es todo el tiempo supervivencia, es imposible adentrarse realmente en otros bolsones de actividad? Tecnología, diferenciación, aplicaciones alternativas. Hay un muy buen ejemplo. Cuando se invirtieron en las fábricas de biodiesel en Argentina, uno toma una tonelada de soja, le agrega metanol en el proceso industrial y lo que sale es 90% biodiesel, un sustituto del gasoil, y 10% glicerina. En su momento, la pregunta era, ¿qué hacemos con la glicerina? El valor calórico de quemarla era la hipótesis de mínima, daba $35 el valor de glicerina, y en las inversiones ese fue el cómputo que se le dio a la glicerina, $35 por tonelada, porque era lo que te generaba si la quemabas en un uso alternativo. ¿Qué descubrimos hoy? La glicerina hoy vale más de 10 veces más lo que originalmente se pensó, $300 por tonelada. ¿Por qué? Porque redescubrimos las aplicaciones de la molécula de glicerina en la década preguerra y hasta la década del 50, donde la glicerina, por su alto costo, fue sustituida por moléculas similares de la industria de los hidrocarburos. Al de golpe volver a tener, a partir del 2005-2010, moléculas naturales de glicerina para la industria de farma, para la industria de alimentos balanceados, para mejorar la palatabilidad de los alimentos balanceados, redescubrimos aplicaciones que ya existían hace 2 o 3 generaciones. Yo digo que muchas veces uno cree tener que encontrar caminos nuevos y alternativos, y absolutamente es cierto. Pero de la misma forma en que digo que más que crédito y cosas que sabemos que en la Argentina uno las dice, pero hasta que aparezcan pasan décadas, y el orden debería generarse por desarmar legislaciones que tenemos, y eso sí tiene un impacto instantáneo. Bajo la carga laboral, el impacto es mañana en la próxima cuenta de sueldos que se pagan. Bajo el derecho a exportación y virtualmente a las 24 horas, el valor residual de las cosechas que le llega al productor es instantáneo, es al otro día. Lo mismo ocurre a veces con aplicaciones alternativas de lo que producimos. No es solo
imaginar y pensar cosas para adelante. A veces es redescubrir cosas que ya existieron y tener la capacidad de armar un aparato productivo que lo produzca en escala y que genere el valor que ya tuvimos, pero que olvidamos. Sí, ¿cómo te gustaría ver a Argentina en los próximos años? Vos pensás, como bien me comentabas, pensás que el protagonismo que podemos tener en el sector va mucho más allá de variables como créditos, tecnología, sino toda la parte de sacar legislaciones que saquen productividad. ¿Cómo te gustaría ver una Argentina en 10, 15 años? ¿Qué características te gustaría que tenga una Argentina ideal en la industria? Bueno, claramente la columna vertebral de cualquier país no puede ser un único sector, un único producto. De la misma forma en que inversiones, vos tenés un portfolio management en el cual tenés que distribuir el riesgo y tener distintos activos, como para que no tengas una situación económica y financiera muy jugada hacia una única cosa que si falla te lleva y te arrastra al precipicio. De la misma forma, hay que pensar, en mi opinión, en la diagramación o cómo uno imagina un país y una nación. Claramente, Argentina no puede únicamente apoyarse en la pata de la agricultura. Dios no puede haber sido tan caprichoso de hacer en los Andes cobre únicamente del lado de Chile y que no haya nada del lado argentino. No puede ser que, y de hecho, los nuevos hallazgos demuestran que no es así. La minería en Argentina claramente debe tener un potencial hoy por hoy subexplotado, pero que requiere inversiones enormes y fenomenales, y bien puede ser una pata en la cual Argentina se apoye en su desarrollo. ¿Qué va a hacer Argentina? ¿Televisores a color como en Shenzhen, en China, donde tienen una economía de escala porque ya conquistaron el mundo con eso y puede tener una ventaja competitiva frente a China en eso? Definitivamente no. No creo que la estructura de desarrollo de Argentina, con una población limitada de 45 millones de personas, no creo que la estructura pase por economías de escala a un nivel enorme, como sí tienen otros países, China a la cabeza de todo. Entonces, el desafío de Argentina es encontrar con sentido común y con tranquilidad explotación de recursos naturales, minería, claramente vaca muerta, dependiendo de los precios del petróleo, parecería ser un enorme potencial de generación de valor y exportación para Argentina, pero para que esto entre en juego hacen falta inversiones y hacen falta paciencia, tiempo y una confiabilidad absoluta que hoy Argentina no tiene todavía. Cambió un gobierno que parecería ser mucho más confiable hoy por hoy, pero no cambió la sociedad todavía. Y la sociedad tarda en cambiar. No está claro si el gobierno que tenemos hoy va a poder ser reelegido y tener 8 a 12 años de una idea filosófica de cómo un país puede rearmarse. Entonces, tanto minería como vaca muerta, energía, claramente son bolsones de desarrollo para Argentina que debe explorar y debe generar las condiciones para que se desarrolle. Pero hoy por hoy lo que Argentina tiene es el sector agropecuario. Y vos te aburrís de lo que tenés y vas por otros caminos alternativos. Y después descubrís que no era tan fácil, no era tan simple. Y al final era un 7 y no un 10. Como persona o como individuo te podés permitir esas equivocaciones porque hacen a la sal y a la pimienta de la vida. Pero como país hoy tenés un 10, que es la agricultura. No hay lugar en el mundo que tenga la competitividad internacional sin retenciones que podría tener Argentina. Y no estamos aprovechando el verdadero potencial que este sector tiene. ¿Qué te motiva a seguir haciendo lo que haces todos los días? Yo sé lo que te encanta, lo que te divierte, pero bueno, creo que a muchos nos gustaría que amplíes esa... Bueno,
te puedo contar varios circos, pero la realidad es que mis hijos son enormes, no paran de comer, entonces alguien tiene que hacerse cargo y tratar de que haya algo para comer y chupar todos los días en la mesa. Y como son insaciables, tengo la tremenda fortuna que me encanta lo que hago. Es más, a veces los fines de semana se me ocurre una idea y espero ansioso que sea el lunes, porque si llamo a los operadores de granos en el mundo un domingo, evidentemente no me hace muy popular. Pero en el fondo, una gran alegría. Para cualquier padre, lo más lindo creo que hay en el mundo es ser sanamente envidioso y orgulloso de sus propios hijos. Y es lo que me pasa con Diego y con mis hijos. Y es una gran fortuna. Y siempre les digo, ustedes tienen la obligación moral de ser felices. Les han regalado la vida, no yo. El universo les regaló la vida para que sean felices y tienen la obligación de hacer todo lo que pueden y que está a su alcance para ser felices. Tu trabajo, que te absorbe eternas horas diarias y sobre todo parte de tu cabeza, debe ser algo que te hace feliz. Porque además, si no te hace feliz, no lo vas a hacer bien, lo vas a hacer mal. Y entonces es imposible que ese círculo vicioso, estás en una actividad que no te gusta, por lo tanto la haces mal, como la haces mal no tenés éxito, como no tenés éxito te gusta cada vez menos. No va. Tengo el tremendo orgullo de que a mi hijo también le encanta lo que hace. Y es en definitiva lo que hace que lo haga muy bien. Y es exactamente lo mismo que por suerte me alimenta desde hace décadas. Me gusta lo que hago. Es así de fácil. ¿Qué legado te gustaría dejar, tanto como en la industria como en JJ? Muchas deudas que ustedes tengan que ocuparse a levantar. Espero que no. Nada. Legado, simplemente lo que creo que queremos todos. Todos queremos que nos quieran. Y bueno, es más fácil que la tabla del cero. Si querés que te quieran, hacé las cosas bien, ayuda al prójimo. Todo te vuelve. Y si mis hijos aprenden eso y tratan bien a su padre, ya es un gran plus. Muy bien. Bueno, ¿algo más que te hubiese gustado que te pregunte y no te pregunte? No, muy bien tus preguntas, Diego. Y acá estamos en oferta perpetua. Placer. Gracias por venir, Tom. Lujo. De nada, querido.